Estimados, bienvenidos una vez más a un video nuevo de este curso de Python. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las variables. Y sí, ya vamos a comenzar a utilizar la consola y a digitar pues nuestro primer código. En este caso nada más para poder interpretar lo que son las variables. Así que vámonos al concepto básico. Una variable es un espacio en memoria donde se almacena un valor que puede cambiar durante la ejecución de nuestro programa, en este caso dentro de la ejecución de nuestro código en Python. Simplemente es un espacio en memoria y yo ahí puedo colocar lo que sea. Puedo colocar texto, números, float, o en este caso números decimales, números irreales, básicamente lo que yo quiera. Condiciones que debo de respetar. Una variable debe de tener un nombre. Este nombre representa al contenido o lo que yo voy a poner dentro. Este nombre debe iniciar con una letra mayúscula o minúscula, pero siempre con letra. No puede iniciar con números, no puede iniciar con símbolos. Ojo, tampoco puede contener espacios, así que si yo quiero declarar una variable, en este caso, y necesito de repente separar o unir dos palabras, pues puedo utilizar el guión bajo, el guión medio para unirlos. El tipo de variable, en otros lenguajes de programación, cuando yo declaro una variable, tengo que definir directamente si esta variable va a contener números, si va a contener texto, qué es lo que va a contener. En este caso, no. En Python yo pongo el nombre de una variable y luego su contenido, y el contenido puede ser lo que sea. El contenido dentro de la variable define cuál es el tipo de datos, si es entero, si es numérico, si es texto, etc. Dentro de las ventajas de tener esto de las variables y que funcionen con estas condiciones, es que las variables pueden ser redeclaradas, es decir que más adelante en mi código de ejecución puedo volver a llamarlas, puedo volver a invocarlas y puedo cambiarle el contenido más adelante. No necesitan tener siempre un mismo contenido, no son constantes, o sea, pueden cambiar, y en lo largo de mi código yo puedo ir cambiándole el valor. Depende de cómo el código se ejecuta de arriba abajo. Yo arriba le puedo poner un valor, en medio esa misma variable le puedo poner otro valor y lo va a tomar sin problemas. Y por último, puede hacer referencia a otras variables. En este caso vamos a irnos a Sublime Text. Vamos a crear un nuevo código por aquí. De hecho, vamos a abrir Sublime REPL, Python. Vamos a abrir la consola de Python. Y aquí en Python, las variables, por ejemplo, voy a declarar la variable A. Le voy a poner que A es igual a 5. Y luego, si yo quiero saber qué tipo de variable es, nada más utilizo la palabra reservada type, entre paréntesis, cuál es la variable, y si le doy un enter, me aparece que esta es una variable de tipo entero porque tiene el número 5. Ahora, si yo a A le doy un valor, un texto, por ejemplo, le pongo 5, pero se lo pongo en letras con comillas y luego digito otra vez type, entre paréntesis, mi variable, me dice que ahora esta variable es de tipo string, es decir, que lo que contiene es texto, que lo que contiene es un número entero. Y de repente lo puedo volver a manipular. Le voy a poner 5.5 y vuelvo a digitar qué tipo de variable es A, y dice que es float. Ok, puedo ponerle 5.j de repente. Vamos a poner A igual a 5j. Y volvemos a ver. Ahora es de tipo complejo. El contenido de la variable define qué tipo de variable es o qué tipo de contenido tiene. Así de sencillo, así de fácil. También habíamos dicho que una ventaja es que yo puedo definir la variable, por ejemplo, la variable A, que ya la declaré aquí y la puedo seguir declarando más veces a lo largo de la ejecución del programa sin problema. Vamos a abrir aquí un nuevo. Vamos a irnos aquí a Tools, Build System, que esté seleccionado Python. Aquí vamos a crear un nuevo archivo. Aquí voy a declarar A
igual a 5 y vamos a declarar a b igual a Python. Por ejemplo, estas dos variables. Yo puedo aquí imprimir, hacerle un print a la variable a. Y más adelante yo puedo agarrar la variable a y reescribirla. ¿Ok? Dentro de la misma ejecución del programa. Y voy a imprimir otra vez a. Estoy imprimiendo a dos veces. Le voy a dar control B para que se pueda ejecutar. En este caso, print. Vamos a guardar el archivo. Save as. Vamos a guardarlo en disco C. Proyecto Python. Variables. .py. Vamos a darle control B otra vez. Ahora sí, que ya está guardado el archivo. Ahora lo ejecutamos con control B. Y vean, primero me imprime a 5. Porque primero valía 5. Después a lo volvimos a redeclarar. Diciéndole que a va a ser igual a b. Y b tiene un string y me muestra Python. ¿Ok? Así de sencillo, así de fácil. Bien, y por aquí les muestro los tipos de datos que tenemos, que ya medio mencionamos algunos, ya vimos algunos. Dentro de los tipos de datos en Python tenemos tres clasificaciones. Tenemos los booleanos, que nos van a dar como resultado un falso o verdadero. Tenemos los de tipo string, que es nada más un texto, es literal letras, y luego tenemos los numéricos. Dentro de los numéricos tenemos tres categorías, que son los de tipo entero, los de tipo decimal y los complejos, que están fuera del alcance de este curso porque es muy fundamentos básicos, que luego lo llevaremos a networking y no lo llevaremos a la programación tradicional, pero sí están dentro de la categoría de los numéricos. Ahora bien, estos son los tipos de datos que pueden existir dentro de una variable. Ahora les muestro los operadores que tenemos dentro de la ejecución de un programa con Python. Dentro de los operadores tenemos 5 categorías. Dentro de estas 5 categorías he puesto aquí como los más utilizados. Hay más, claro que sí, pero estoy poniendo como los más utilizados. En este caso tenemos la primera categoría, que son los operadores aritméticos, donde tenemos la suma, resta, multiplicación, división, y también tenemos residuo y exponente, o cuando elevamos a una potencia. En este caso podemos verlos. Si regresamos a Sublime Text, podremos ver estos operadores. Y en este caso podríamos tomar aquí los mismos valores. De hecho voy a declarar a igual a 5, b igual a 10, c igual a 15. Creo que con estos podemos hacer todas las operaciones. Así que vean, vamos a imprimir, vamos a hacer un print. Y voy a imprimir el resultado de las operaciones aritméticas normales que tenemos. Por ejemplo, puedo imprimir de repente a más la variable b. En este caso estaríamos imprimiendo, si le doy control b, a que es 5 y b que es 10, pues ahí tengo una suma que es 15. También podríamos imprimir la resta y podríamos poner c menos a, control b, y eso nos daría 10. C que es 15, a, etcétera. Y aquí podemos hacer todos los print. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer aquí varias operaciones. Por ejemplo, también podemos poner la multiplicación. En este caso podríamos multiplicar b por c o por a. También podríamos hacer la división. En este caso podríamos poner c, que es 15, entre, y podríamos poner aquí, entre a, o 15 entre 5, que me daría como resultado 3. O podríamos poner 15. Vamos a ponerle aquí un valor de 3a. Vamos a poner 15. Vamos a ponerle 4. 15 entre a. Y luego vamos a poner c, residuo de a.
Ven esto, en este caso tenemos la suma, la resta, la multiplicación. En este caso B por A serían 40. Y tenemos la división. En la división tenemos 15 entre 4. 15 entre 4 nos da a... Si ponemos así, ponemos 15 entre 4 nos da a 3.75. Y esta expresión lo que hace es que nos imprime el residuo. Significa que como residuo voy a tener aquí un 3. Significa que la división no va a ser exacta. En este caso, si yo pongo 3 por 4 son 12. 15 menos 12 me da 3. Este es mi residuo. Esta es la operación que yo obtengo de poner el porcentaje, que es una operación de residuo o módulo, como se le conoce en Python. Y por último tenemos que podemos imprimir la operación exponente. En exponente pues es de exponenciar. Por ejemplo, si pongo 2 a la 8, sabemos que como informáticos eso nos va a dar 256. 2 a la 32, eso nos va a dar 4294. La cantidad de direcciones IPv4. Si pongo la 128, la cantidad de direcciones IPv6. Y si se fijan, ahí aparece la cantidad de direcciones IPv6 que existen, que es 2 a la 28. Para las direcciones MAC, que son 48 bits, 2 a la 48, la cantidad de direcciones MAC. Estas son las operaciones aritméticas. Tenemos las operaciones de comparación, donde tenemos el igual que, diferente de, mayor, menor que, igual o mayor que, menor o igual que. Tenemos los operadores lógicos como el AND, OR y el NOT. En el AND las dos condiciones tienen que ser ciertas, en el OR solo una y en el NOT se dará como resultado verdadero si su elemento es false. Nada más si los dos variables que estamos evaluando son falsas, entonces nos da verdaderos, como lo inverso del AND. También tenemos los operadores de asignación, que es el que hemos estado utilizando para asignarle un valor a una variable. También podemos incrementarlo, decrementarlo, multiplicar el valor, el valor que estoy poniendo por otro, y dividir el mismo valor que estoy poniendo contra otro. Y por último tenemos las especiales, que es in, not, ace. Vamos a ver si utilizamos alguna de estas dentro de los ejemplos. Y ahora vamos a hacer un par de ejemplos para seguir viendo estos operadores, los de comparación, los lógicos y de asignación. En este caso voy a borrar esto y vamos a utilizar una condición if. Voy a poner if y voy a poner una condición que vamos a evaluar. Aquí vamos a utilizar los de comparación y voy a decir si la variable C es mayor que la variable A, dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje que diga C es mayor que A. Y eso es todo. Si no, o de lo contrario, vamos a darle un else. Si no, vamos a imprimir pues lo opuesto. Vamos a imprimir que C es menor que A. Vamos a darle un control B para ejecutarlo. Y aquí la respuesta es que C es mayor que A porque C sí cumple esta condición. Si cumple esta condición, se imprime esto. Si no cumple la condición, pues se imprime esto otro. De igual manera, podríamos utilizar otro. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a utilizar este. Lo vamos a reutilizar. Vamos a crear otra condición que diga si C es igual a A. Entonces vamos a poner C es igual que A. Si no, C es diferente de A. Vamos a darle control B para ejecutarlo. Aquí me aparece un error porque aquí hay una E de más. Aquí le puse una E. Le damos control V y ya está. Aparece que C en la primera condición, que es esta, donde solo estamos evaluando mayor que, aparece que C es mayor que A. Y en esta otra condición que estamos poniendo que si son iguales, pues obviamente no son iguales, entonces pasa al ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Si no, entonces pongo C es diferente de A. Podemos seguir utilizando más comparadores, como por ejemplo, vamos a utilizar otro diferente y vamos a poner si C
es, en este caso sería diferente, si C es diferente de A, y podemos utilizar el operador AND diciendo y A es diferente de B, entonces los números son diferentes. Si no, hay números duplicados. Podríamos poner este otro anuncio. En este caso, los números son diferentes. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones. C es 15, es diferente de A, sí. Y también se tiene que cumplir la siguiente condición, que es A es diferente de B, sí, son diferentes. Entonces hay un match y dice los números son diferentes. Si hubiese un número, por ejemplo, si pongo A, también vale 10 y lo vuelvo a ejecutar, dice hay números duplicados. ¿Por qué? Porque no se cumplen las dos condiciones. En el caso que yo ponga un OR, el OR significa con uno de los dos que cumpla la condición se va a imprimir este. Entonces, si yo le doy control B, dice los números son diferentes. ¿Por qué? Porque en el primero son diferentes, aunque aquí no, pero el OR lo que hace es validarte nada más uno de los dos, no los dos. Y por último, para utilizar los operadores especiales, que es el IN, not IN y el IS, vamos a utilizar nada más uno. Podemos utilizar una lista. Más adelante vamos a ver los tipos de lista y todo, pero podemos hacer rápido una lista. Vamos a poner lista igual a y vamos a poner aquí invitados. Por ejemplo, Marcos. Vamos a ponerlo en comillas simples. Vamos a ver aquí, comillas simples. Vamos a poner Marcos. María. José. Ok, y ya está. Y podemos crear una condición para evaluar si de repente José está en la lista de invitados. Y podemos volver a hacer el mismo if. Vamos a poner si de repente José está contenido en o está in y pongo la lista, que en este caso se llama literal, se llama lista. Entonces, si José está en la lista, vamos a imprimir José, vamos a poner está invitado. Si no, podemos poner un else que imprima no dejar pasar, no fue invitado. Por ejemplo, vamos a darle un control B y aquí dice que José sí está invitado. Podemos cambiarlo a María. Vamos a darle un control B y dice que está invitado. Vamos a poner de repente a Edson. Vamos a darle un control B y Edson dice que no dejar. Dice no dejar pasar, no fue invitado. ¿Por qué? Porque no está en la lista. No está contenido en o no está dentro de la lista. Con esto, estimados, hemos logrado darle un panorama general de los tipos de datos que tenemos en Python y de los operadores, los más utilizados o los más básicos que podemos encontrar en nuestra programación en Python y que más adelante vamos a estar utilizando. Espero que este video les haya gustado, que sea de mucho provecho y de mucha ayuda profesional y nos seguimos viendo en el siguiente. Me alegra mucho, estimados, que sigan en este curso básico, fundamentos básicos de Python. En esta ocasión vamos a ver la función prim. La función prim ya la habíamos visto en más de un video atrás, pero en esta ocasión vamos a profundizar más sobre todos los parámetros que podemos poner dentro de esta función prim. Así que vamos a abrir la consola. Que ya tenemos nuestro Sublime Text ya abierto y lo primero que vamos a hacer o lo que vamos a intentar aquí es hacer un par de print. El print, como ya conocemos, pues imprime un texto. Hola mundo, el famoso hola mundo, control B y vean ahí hola mundo. Pero dentro del print hay diferentes funciones o técnicas que podemos aplicar. Por ejemplo, si yo quiero imprimir múltiples
líneas, en lugar de estar imprimiendo muchos print, si yo quiero hacer muchos print, por ejemplo, hola mundo, ya estoy aprendiendo Python. Soy nuevo. Ok, en este caso estoy imprimiendo 3 textos diferentes, 3 oraciones diferentes. Para ahorrar espacio, a veces es mejor colocar estos 3 print en una sola línea o en una sola fila, que es más rápido. Yo no los puedo solamente colocar así porque me va a dar un error. Cuando le dé control B me va a dar un error porque cada print, si lo quiero poner en una línea, en una sola línea, tengo que irlo separando de un punto y coma uno de otro. Ya con esto puedo imprimir los 3 print o mandar a ejecutar las 3 funciones print diferentes en una sola fila, en lugar de estar haciendo columna hacia abajo. Eso es lo primero. Lo siguiente, que si quiero imprimir todo esto, por ejemplo, si yo tengo un texto muy grande, de repente vamos a poner un texto muy grande. Déjenme tomar un texto por aquí. Aquí tengo ya el texto. Voy a poner aquí mi texto, que es todo este. Si se fijan, a veces también puede ser muy extensa la fila. Le puedo dar aquí un control B y me va a imprimir todo lo que puse, pero vean, por estética me queda muy grande y muy larga la fila y se me vuelve complicado seguir programando. Entonces, yo no puedo darle nada más un enter y estar escribiendo aquí cada vez más abajo para mantenerlo todo aquí visible. Si se fijan, cambia de color amarillo a color blanco porque si le doy un control V no me lo va a ejecutar, me va a dar un error. Si yo quiero hacer un salto de línea dentro del print, entonces lo que voy a poner es una barra invertida. Una barra invertida cada vez que yo quiera hacer un salto de línea. Ok, y vean, ya con esto ya puedo tener todo el texto dentro de mi código. Ok, el salto de línea lo estoy dando dentro de mi código, no estoy dando un salto de línea para el texto que se está imprimiendo al final. No, lo estoy haciendo nada más dentro de mi código. Si yo quiero que este texto, cuando sea impreso afuera, aquí tengo un salto de línea, que diga Python es un lenguaje de programación interpretado y que haya un salto de línea, que haya un espacio ahí, entonces yo tengo que agregar otro parámetro adicional. Ese parámetro adicional que yo tendría que agregar aquí tendría que ser un barra invertida n. El barra invertida n lo que causa es un salto de línea. Esto me está causando un salto de línea y esta barra invertida que está sola me causa el salto de línea pero dentro de mi código. Si le doy un control V, vean, el barra invertida n es un salto de línea cuando imprimimos y el barra invertida es un salto de línea dentro de mi código de Python. De igual manera, puedo seguir creando más saltos de línea. De hecho, aquí está como puesto aquí. De repente, si hay otro punto o otra parte donde yo quiera crear otro salto de línea, pues puedo hacerlo aquí. Vuelvo a darle control N y vean, Python es un lenguaje de programación interpretado, punto, salto de línea. Y se trata todo esto, etcétera, 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 y salto de línea. Puedo crearlos donde yo quiera o donde tengan que ir. En este caso nada más he puesto 1 y la separación. Ok, ahí está. Control B. Ok, por otro lado, ¿qué pasa si yo quiero combinar de repente mi texto con alguna variable? De repente yo tengo aquí una variable, podría ser la variable que diga Python. Vamos a poner la variable A y se va a llamar Python. Es un texto, se va a llamar Python. De repente yo quiero poner estoy aprendiendo
y quiero poner la variable. Y que esa variable puede ir cambiando, que en una impresión pues estoy aprendiendo Python, estoy aprendiendo Java, etcétera. Si yo quiero poner Python aquí seguido, pondría 2 puntos de espacio. Después de las comillas que encierran mi texto, tendría que poner una coma y después la variable que quiero imprimir a continuación. Con esto le doy control V y aquí dice estoy aprendiendo Python. Ya aparece el texto unido de la variable con lo que estoy imprimiendo. De repente estoy aprendiendo, de igual manera lo puedo poner en una variable, puedo poner B. Y puedo poner aquí, estoy aprendiendo Python y puedo poner B. Puedo poner B y A. Control V, estoy aprendiendo Python. Okay, y los puedo combinar, estoy aprendiendo, de repente puedo poner este año, 2 puntos. Vamos a darle un control B. Y dice, estoy aprendiendo este año Python. Puedo hacer combinación, nada más los tengo que ir separando con una coma a la hora de ir imprimiendo o de estar imprimiendo. Ok, otro recurso que podemos utilizar cuando hacemos AirPrint es el uso de comillas. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar comillas? ¿Qué pasa si de repente yo quiero poner un mensaje que diga Python es y quiero poner entre comillas el mejor código, el mejor programa o el mejor lenguaje de programación? Ok, ¿qué pasa si quiero poner comillas? No me deja porque ya tengo comillas aquí. Entonces, una solución o una alternativa a esto es que yo coloque comillas simples al inicio en lugar de utilizar comillas dobles. En este caso, yo tendría que sustituir las comillas simples que tengo en cada esquina perdón, las comillas dobles tengo que sustituirlas por comillas simples. Ahí está. ¿Okay? Entonces ya lo sustituí por comillas simples. Entonces ya puedo utilizar comillas dobles de forma interna y ya me las va a mostrar. Que ya puedo utilizar comillas. Si yo no hago ese cambio, no voy a poder utilizar comillas. Ahora bien, si internamente también tengo que utilizar comillas, entonces voy a tener que utilizar una técnica diferente. En este caso, lo que voy a utilizar es la barra. Vean esto. Si de repente yo no puedo, o yo voy a utilizar comillas, de repente aquí voy a utilizar tanto comillas simples como comillas dobles, entonces voy a utilizar las comillas normales. Voy a utilizar las comillas normales para cerrar todo el texto. Adentro, si quiero utilizar comillas, voy a tener que hacer uso de la barra invertida aquí y aquí. Voy a poner una comilla dentro y otra fuera entre las dos barras invertidas para que este texto, cuando yo le dé control B, me lo pueda mostrar en comillas, y este otro, como es comilla simple y aquí no tengo comilla simple, pues me lo muestra tal cual. O en el caso de que hubiese usado comillas simples, pues esta técnica lo hubiese tenido que utilizar aquí. Esto es para que me pueda leer perfectamente lo que son las comillas. Ok, y por último, bueno, como penúltimo punto, que creo que no es el último, vamos a utilizar una técnica para rellenar espacios.
Por ejemplo, imagínense que vamos a hacer algo ya más orientado a networking. Imagínense que tengo que imprimir o tengo que poner la salida de una VLAN. Tengo que poner VLAN y estoy recibiendo información separado. Por ejemplo, VLAN 99 y voy a poner nativa. Si yo le doy un control B, esto me muestra espacios, porque son textos diferentes que pueden venir de variables diferentes. Por ejemplo, lo vamos a poner en variables para que tenga sentido. VLAN. Vamos a poner B, vamos a poner 99 y vamos a poner en C nombre native. Ok, aquí puedo poner que estoy imprimiendo A, B y C. Si le doy un control B, pues me imprime lo mismo, las tres variables. Si yo quiero que estas tres variables se unan, o sea, en un solo texto, yo puedo ocupar esta palabra reservada, sep de separation, ponerle igual y le voy a poner que la separación que existe entre estos tres variables, que en este momento es un conjunto vacío o es un espacio, lo voy a sustituir por el underscore o con el guión bajo. Le voy a dar control B y vean, cada una de estas variables por separadas, el espacio que había entre cada variable lo unió con un guión bajo o puede ser con un guión medio o puede ser con lo que ustedes quieran o puede ser con un porcentaje y ahí lo va a ir uniendo. De igual manera lo pueden separar. Si ya tenía esa separación y le ponen nada más espacio en blanco, pues le ponen espacio. Quieren tener dos espacios, pues dos espacios. Puntos suspensivos o tres asteriscos, pues tres asteriscos. Como lo quieran separar. De igual manera, podrían utilizar un salto de línea, ya que podemos hacer un salto de línea. ¿Ok? Y le vamos a dar control B y tenemos ahí un salto de línea, como ustedes quieran mostrarlo. Ya la unión, si los quieren unir, si los quieren separar, si quieren poner algo, algún símbolo de separación, pues lo pueden hacer. Por último, también dentro del print tenemos otro parámetro que podemos utilizar que se llama round. El round lo que hace es redondear números. Vamos a poner C3. Aquí está. Vamos a poner a A como 5.5, a B lo vamos a poner como 10.3 y C va a ser igual a A por B. Ven, en este caso voy a poner un print normal, voy a poner un print C y voy a darle un control B. En este caso, round C, 3 y ahí está. ¿Ok? Creo que lo había puesto en minúscula. Ven esto. Si yo imprimo C, así, normal como es, el resultado de multiplicar 5.5 por 10.3 me da 56 puntos y toda esta cantidad de decimales. El round lo que me permite es hacer un aproximado o redondear los decimales. En este caso ya sé que la salida de C me va a dar en decimales y yo aquí le estoy diciendo que lo vaya a redondear nada más en los últimos 3 decimales. O podría decirle que lo redondee nada más a un decimal, le doy control V y lo redondea a un decimal nada más. Si le digo que lo redondea a 7 decimales, pues lo va a redondear a 7, pero como aquí los 7 son ceros, pues me lo redondea siempre a esto. Aquí le podemos poner 7 para que vaya manipulando. Vamos a ponerle, si yo le pongo aquí que lo redondea a 2, pues solo me lo redondea a 2. Ok, y tal cual, muy fácil
muy fácil la función print para imprimir y todas las variantes, bueno, algunas de las variantes más utilizadas que les acabo de mostrar y el resto lo aprenderemos ya en el camino. Espero que les haya gustado, estimados, que estén compartiendo el contenido para seguir creando más y seguirles ayudando en su ámbito profesional. Episodio.